recibieron un mandato por parte de Washington, que son los mayores aportadores a esos bancos, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, un mandato de no financiar la expansión de empresas estatales. Porque el concepto de ese momento del gobierno de Washington era que las empresas estatales de alguna manera tenían ligación con la estatización y el comunismo. Así es que simplemente se cerraron las fuentes de financiamiento a empresas estatales. Entonces tú ves que al inicio de mi administración habían serios problemas de generación eléctrica. Incluso nosotros pensamos en traer una barcaza para poder cumplir con las instalaciones, con la generación eléctrica. Y no hablar de los teléfonos. Eso nace ahí. Y el presidente Endara empezó vendiendo algunas empresas estatales. Claro, las más pequeñas al principio. Me acuerdo de Cemento Bayano, me acuerdo de Cítricos de Chiriquí. Y por ahí habría alguna otra que no era mayor significación. Entonces, acometió la venta del Intel. Y ahí jugó un papel preponderante tanto el PRD en la Asamblea como el sindicato del Intel. Y se opusieron. Y él en ese momento también tuvo la separación del Partido Demócrata Cristiano, que tenía la mayoría en la Asamblea, y que él quedó en minoría. Y en consecuencia no las pudo hacer. Creo que quemaron el proyecto de ley y todo. Sí, sí, fue todo un show. No lo pudo hacer. Y lo dejó ahí. Tú sabes que él no era un hombre de muchas peleas. Dios lo tenga en la gloria. Pero sí, pues lo dejó ahí. Nosotros heredamos ese tamal. Y había un compromiso no del gobierno, del Estado panameño, de privatizar y de vender todas las empresas estatales al 100%. Eso incluso ese compromiso se denominó el Plan Ford, en función de que era el vicepresidente Guillermo Billy Ford quien había actuado en representación del Estado con todas estas otras bancos para lograr la venta de los activos del Estado. Entonces nosotros lo que hicimos fue, viendo la experiencia que había tenido el presidente Endara con la intención de venta del Intel, nos inventamos un modelo diferente, que nosotros ya lo habíamos hecho, que ahora se llaman asociaciones públicas privadas y que en aquel tiempo se llamaron empresas mixtas. Y digo que lo habíamos hecho porque ya teníamos la experiencia que yo mismo negocié, siendo ministro de Hacienda, con Petroterminales de Panamá, que fue la empresa que se encargó del trasiego de petróleo por allá por Puerto Armuella saliendo por Boca del Toro, y el cual en el Estado tenía una participación también. Nosotros presentamos ese tema a los organismos internacionales y su oposición fue, bueno, lo que pasa es que no es solamente la propiedad, es la eficiencia del manejo. Y nosotros le dijimos, bueno, pero nosotros queremos que podemos buscar un socio que a mitad también se administre. Así que ellos administren y nosotros estamos en la junta directiva como Estado porque tenemos la mitad de la propiedad. La respuesta de ellos fue, bueno, de incredulidad. Si lo pueden hacer, háganlo. Y eso fue exactamente lo que hicimos. De manera que se crearon pues esas empresas mixtas que todavía existen al día de hoy y que han dado una... Yo creo que se ha variado mucho el ente regulador, pero han dado un resultado exitoso para los intereses de la República. En el caso particular de los puertos, porque ya entran también otras consideraciones, sobre todo en el caso de los puertos de Cristóbal y Balboa, que tienen que estar en las entradas del Canal de Panamá. ¿Cómo se llega a esta decisión? ¿Cómo se logra el acercamiento? Creo que fueron una licitación que hubo varios ofertantes para... Sí, sí. ¿Cómo se Bueno, llega te a voy a esta decir, lo decisión? que pasa es que esos puertos siempre fueron como una especie de adenda del Canal de Panamá. Los administradores yanquis gringos del canal nunca le dieron mayor importancia ni mayor valor. Esos puertos estaban ahí para sus intereses que significaban, bueno, bajar equipo, bajar tropas, lo que fuera, pero no como un interés comercial. Luego, cuando se da la reversión del canal o empezó la reversión del canal a funcionar, ellos simplemente abandonaron los puertos, en el sentido de que nunca jamás le volvieron a dar mantenimiento ni ninguna inversión. Y eso no solamente lo hicieron con los puertos, lo hicieron con el canal.
¿Desde qué año estamos hablando más o Estamos menos? hablando bueno, después del año 79, 80, por ahí. Ok, En el canal, nosotros nos dimos cuenta que no estaban dando mantenimiento. Y los panameños que estaban en la junta directiva de la comisión o del canal, que se llamaba así, que era una entidad norteamericana, exigieron que se hiciera una especie de audit, una especie de, de enterarnos cómo estaban las instalaciones del canal. Y los americanos, los gringos apoyaron la idea, porque se dieron cuenta que sí, habían problemas, y se contrató a la compañía de ingenieros del ejército de Estados Unidos. Y ellos mismos certificaron que en efecto habían dejado de mantener tanto los puertos como el canal y se dedicaron entonces a exigir, bueno, esta era la comisión del canal, se exigieron que se invirtiera en las reparaciones y el mantenimiento del canal. Y lo gastaron como 5.000 millones de dólares en esa etapa. Pero los puertos quedaron ahí, ok. porque no tenían importancia para ellos. Nosotros lo recibimos en muy malas condiciones, pésimas condiciones, eran peligrosos. Eh, y en ese momento, vamos a ubicarnos en 1994, cuando nosotros recibimos en la administración, decidimos de alguna manera ver cómo conseguíamos a un administrador para que se interesara en la recomposición y el manejo de los puertos y el ferrocarril, que también estaba abandonado. Y así procedimos, hicimos una invitación internacional, participaron 2 o 3 firmas, entre ellos estaban creo que 2 japonesas, y estaba esta de Hong Kong, que era en su momento el mayor administrador de puertos del mundo. Ellos tienen el canal de Suez también, me parece. Sí, tenían varios puertos. Entonces, bueno, tenían incluso administradores de puertos en los Estados Unidos. Ujú. Que todavía, dicho sea de paso, tienen un centro de operación en los Estados Unidos. Ahora que este loco anda hablando Sí. de los chinos. Hutchison también tiene uno de los más grandes en Reino Unido también, y varios Sí, más. porque es que era una empresa de Hong Kong, pero con capital británico. Claro. Bueno, entonces yo hice un viaje a Asia promoviendo la inversión en Panamá y de regreso pasamos por California y el canciller Gabriel Luis Galindo me dijo que había recibido una llamada del jefe, del CEO de Bechtel, y que ese señor pedía una oportunidad para hacernos una oferta, porque ya el tiempo se había agotado. Ya nosotros estábamos casi en un par de semanas de abrir los sobres de los otros proponentes. Yo llamé a Hugo Torrija y le dije, mira, yo quiero oír esta oferta. Presidente, ya no hay tiempo, esto no es serio. Bueno, yo quiero oír la oferta. Así que dale, en vez de 2 semanas que hace falta, dale un mes. Y nos reunimos con ellos, estaba de jefe del Bechtel, el señor que fue después, antes, ministro de Relaciones Exteriores de ellos, el señor Schulz. Y nos dijo que muchas gracias, que en un mes nos iban a dar una propuesta que nosotros no podíamos rechazar. Bueno, esperamos el mes y la propuesta fue indecente. Es decir, nos ofrecieron $1 millón al año. $1 millón al año. Nosotros procedimos con la apertura de los sobres de la licitación internacional y se la ganó la empresa de Hong Kong Hutchison con una propuesta de $22 millones fijos, revisable cada 5 años, más el 10% de los ingresos brutos, y además el Estado panameño retenía el 10% de la empresa. Creo que después se cayeron unos pagos por contenedores y otras cosas, ¿no? Después lo inventaron ellos, inventaron uno, pero ese tenía otro propósito. Entonces, eso funcionó. Ellos empezaron a invertir, metieron muchísimo dinero y hay que reconocerlo, tenemos puertos modernos, competitivos. El problema empieza cuando además nosotros concesionamos la construcción de puertos en el Atlántico. Una cosa es recibir un puerto en malas condiciones, pero funcionando, y otra diferente es empezar de cero. Por supuesto que las condiciones de aquellos puertos que nosotros concesionamos a otras empresas, Evergreen y una empresa americana, no me acuerdo cómo se llama, tenían condiciones diferentes a lo que tenía la concesión de Hutchison. En el gobierno de la presidenta Moscoso, por razones que no conozco, hoy dice aquí que la resolución esa del gobierno de la presidenta Moscoso
firmada por el ministro de Comercio, cambió las condiciones del contrato. A todas luces ilegal, porque tú no puedes modificar con una resolución un contrato ley. Y le quitó y equiparó la concesión de Hutchinson a la de los nuevos puertos. Y eliminaron los aportes que tenían que hacer y crearon otros. Ahí basaron además de que las ganancias se repartían, pero era bajo ganancia. Por eso esta agencia de Hutchinson empezó a crear empresas satélites, por ejemplo el de los movimientos de los contenedores, para sangrar a la empresa principal, de manera que al final del ejercicio fiscal hubiera muy poca ganancia. Así el porcentaje que le tienen que dar Porque se la habían quitado arriba. Esa es la realidad. Martín Torrijos en su administración trató de rectificar eso, lo que hizo la señora Moscoso, pero nunca lo publicó. No sé por qué, pero tú te puedes imaginar. Y total, esto siguió vigente. ¿Rectificar cómo? ¿Qué se intentó hacer? Bueno, trató de tumbar el decreto de la presidenta Moscoso y regresar a la ley original. Pero nunca se publicó en ningún lado y nunca se hizo. De manera que quedó vigente la reforma que se hizo. Y luego, en mi concepto, lo peor de lo peor que ha pasado con todo este tema es la renovación del contrato, que creo que fue en el 21. Sí. Esa renovación del contrato era el momento perfecto para decirle, señor, time out. Ustedes no han quedado bien con nosotros. A nosotros no nos interesa renovarles el contrato, pero vamos a sentarnos a conversar. Y siempre tener en la manga lo que debemos tener hoy también, que es que regresarle los puertos a la autoridad del canal, para que sigan siendo 100% estatales, porque ya no tenemos aquel problema. Y encima nos quitamos encima la presión de la gente naranja, de que tenemos a los chinos, no tenemos ninguno chino. Pero creo que ese fue incluso la peor parte de todo el tema administrativo de los puertos. Así que eso resume más o menos lo que tenemos. ¿Había algún interés de que quedara en manos de una empresa que no fuera estadounidense? No, al contrario. Al contrario, a nosotros no nos interesaba en manos de quién, tanto en cuanto significara el mejor aporte del Estado. El criterio era simplemente el mejor aporte del Estado y la capacidad de inversión para recuperar los puertos. Entonces, bueno, las condiciones originales, 22.2 millones de dólares, 10% del Estado, 10% de las ganancias brutas. De los ingresos brutos. De los ingresos brutos, de los ingresos brutos. Pero me dice que el problema fue cuando se equiparó en el gobierno de Mireya Moscoso. Así es. Así es. Ahora, ¿qué opina del movimiento de la venta que se está haciendo, o bueno, que se tiene la intención de hacer? Porque no sí, bueno, tú sabes que eso es, yo entiendo que responde a dos cosas. Primero, a la presión del señor Trump, presión que tiene que haberle puesto, pongo yo, que a los dueños mayoritarios de la empresa holding de Hutchinson, cuya familia Lee Penn, creo que se llama, todavía tiene el 30%. Eran radicados en Hong Kong. Pero fíjate tú que entre los accionistas de Hutchinson está BlackRock, la misma empresa que quiere comprarlo. Lo que se compraría sería el contrato. Es decir, se traspasa por un valor X, que no sabemos cuál es, el contrato de concesión. Porque se comete diariamente la equivocación de decir, estamos vendiendo los puertos. No, los puertos no se venden. Los puertos son del Estado panameño. Lo que es una transacción comercial entre dos empresas donde una le vende a la otra una concesión. Evidentemente el Estado panameño tiene bola en ese entierro, porque en el contrato original, el que nosotros suscribimos, se establece claramente que si hay una cesión, venta o enajenación del contrato, tiene que ser aprobado primero por el Consejo de Gabinete. De manera que eso está pendiente. Ahora veo que salen el gobierno chino a decir que eso hay que investigarlo. O sea que evidentemente hay intereses encontrados y lastimosamente nosotros estamos en el medio con un puerto muy mal administrado del que no recibimos los beneficios que debemos recibir. Por eso es que yo creo que si la auditoría demuestra lo que yo creo que va a demostrar, es el momento de decirle, señor, su contrato y su concesión se acabó por incumplimiento. Si quiere demandarlo a la Corte, vamos a la Corte. Bueno, yo creo que está demandado incluso. Así que a lo mejor hasta allá en la Corte se soluciona, porque parece ser que ese es uno de los caminos que buscamos de solucionar conflictos.
Y proceder a darle la administración de los puertos de Cristóbal y Balboa a la autoridad del Canal de Panamá. Ellos pueden como autoridad manejarlos, también pueden como autoridad buscar un administrador. ¿Cómo funcionaría eso? O sea, ya no lo tendría la concesión entonces una empresa privada, sino que lo manejaría directamente El Estado, el Estado. a través de la autoridad del canal. Siendo que, bueno, la ACP es una de las pocas empresas, una empresa de instituciones estatales que es conocida por manejarse Eficientemente. eficientemente, Así correcto. es, así es. En el, ¿Qué opina? Porque como bien dice, la prioridad de Panamá tiene que ser velar por los estados, por los intereses Por de supuesto, Panamá, nuestros, sí. más allá de la lucha que tenga Estados Unidos, Ese es su China, problema. etcétera. ¿Qué opina de la estrategia y las acciones que ha tomado la actual administración del presidente Mulino respecto a este tema y más ampliamente con el presidente de Estados Unidos? Yo no la conozco. Si hay estrategias, están muy bien guardadas. Yo no la conozco y no puedo opinar sobre lo que no conozco. Solo puedo opinar sobre lo que yo creo que debíamos estar haciendo. Creo que, en primer lugar, debíamos tener una campaña interna de divulgación de la verdad y de lo que significa el Canal de Panamá para nosotros. No solamente desde el punto de vista de la soberanía, desde el punto de vista económico. Porque vamos a tener la misma conciencia negativa que se tuvo con la mina. Eso no significa nada. Estamos pagando el error. Mira tú que nosotros hemos bajado de crecimiento de 10, 8% a 2,9%. Ese crecimiento, bueno, a mí no me importa, yo no como Producto Interno Bruto, como empleo. Y si no hay empleo, no hay comida. Y eso es parte de lo que estamos viendo. Y tú oyes muchas voces por ahí, bueno, no, yo espero que no sean muchas. No sé el canal, a mí, ¿qué me importa? Sí te debe importar. Porque si no te importara, entonces no te importan 120 a los 60, no te importa la beca universal, no te importan los apoyos a los estudiantes, no te todos esos subsidios, hasta el tanque de gas sale de ahí. Entonces yo creo que lo primero que yo haría sería una campaña de concientización interna. Y lo segundo, una campaña internacional. Yo le sugerí al presidente que cuando en el 97 empezaron por ahí las voces agoreras de que Panamá no tiene la capacidad de manejar este canal, ¿qué vamos a hacer? Yo convoqué un Congreso Universal del canal, donde se expuso todo lo que estábamos haciendo y que estábamos en perfecta capacidad de manejarlo, como en efecto lo hemos mostrado. Yo le dije al presidente que sería buena idea quizás que él ahora, aprovechando esta coyuntura de los 25 años de administración panameña, convocara un segundo Congreso, que evidentemente tendría el propósito de buscar el respaldo de la comunidad internacional en la administración panameña y en la propiedad panameña del Canal de Panamá. No sé si la idea le gustó o no le gustó, si lo va a hacer o no lo va a hacer, pero sería un mecanismo de lograr el apoyo internacional que yo creo que es importantísimo que lo tengamos. Serían como dos estrategias. Uno, galvanizar la unión nacional, o sea, Claro, claro. y luego buscar apoyo con realidad Internacional. internacional. Sí. ¿Cuál cree que deben ser las prioridades ahora mismo para el país? ¿En qué temas debemos enfocarnos? ¿Cuál es su perspectiva de Panamá ahora mismo? Primero tenemos que solucionar este tema de la agresión norteamericana. Yo creo que ese tema es prioritario para todo el país. Luego enfocarnos en la generación de empleo buscando inversiones y en una mejor redistribución del ingreso. Yo pienso que en tanto en cuanto nosotros no ataquemos lo que estamos sufriendo, que es el mal nivel de educación público y privado, el país no progresará. Entonces tenemos que buscar la forma de reinventarnos en el sistema educativo, reinvertir en el sistema educativo. No son computadoras, no, es lo que tú enseñas, es lo que le meten en la cabeza a los niños. Tienen que competir con los mejores de todo lado del mundo, porque este mundo está globalizado, está integrado. Así es que yo creo que primero el tema de la gente naranja, y luego el tema de buscar inversiones y enfocarnos en el gasto público en educación de calidad. Creo que eso es fundamental. Disculpe, pero me acabo de acordar, porque cuando estaba esperando, estaba en la oficina, había una foto de usted donde estaba con el general Torrijos y otro grupo de personas. Omar Torrijos vivió una coyuntura en donde tuvo Panamá que enfrentarse precisamente a Estados Unidos en condiciones muy difíciles y es una de las victorias diplomáticas más grandes creo que en la historia del mundo. Así es. Como alguien que lo conoció y que vivió también parte de esa época, ¿cuál es la clave para poder, como un país que Panamá, salga airoso de una situación? Yo creo que si tú buscas una clave, hay muchas, una,
la internacionalización del problema. Hacer sentir al supuesto mayor defensor de la democracia y de la libertad, hacerle sentir que ellos eran un país colonialista, que criticaban las colonias que tenía Inglaterra, Francia y en África, en todos lados, y ellos tenían una colonia aquí. Yo creo que esa coyuntura y el hecho de que nos encontramos con un presidente moralista, como lo fue Carter, nos ayudó muchísimo a lograr. Hay muchas otras cosas, sí, pero yo creo que lo fundamental fue hacer de nuestro problema un problema internacional. ¿Y cómo negocias con alguien como Trump que no cree en la verdad y que dice disparates a diestra y siniestra? Bueno, ahí tienes que pararte internacionalmente también. Y yo le diría una cosa, el canal de Panamá, ¿es de Panamá o no es de nadie? Cuando estábamos en las negociaciones del canal, se hizo una investigación para ver qué monto de tropa norteamericana se necesitaba para darle seguridad al canal. 100.000 soldados. 100.000 soldados. Y en aquel entonces nosotros no teníamos acceso a las esclusas. Ahora en una mochila tú desbaratas una esclusa. Así que el canal es nuestro o no es de nadie. Eso hay que hacérselo saber muy claramente. ¿Tiene usted algunas aspiraciones políticas a No, futuro? no, qué diálogo. Yo estoy muy tranquilo con mi vida. Muchísimas gracias. Con mucho gusto.